La práctica de momificar a los muertos comenzó en el antiguo Egipto en el 3500 a.C. La palabra momia proviene del latín mumia, que se deriva del persa mum, que significa cera, y se refiere a un difunto embalsamado. La idea de momificar a los fallecidos puede haber sido sugerida por lo bien que se conservaban las momias en las áridas arenas del país. Las tumbas evolucionaron a lo largo de las siguientes eras hasta que en la época del periodo dinástico temprano en Egipto, la tumba mastaba había reemplazado a la tumba simple y los cementerios se hicieron comunes. Mastabas no fue visto como un lugar de descanso final, sino como un hogar eterno para el cuerpo. Ahora se consideraba un lugar de transformación en el que el alma dejaría el cuerpo para ir a la otra vida. Sin embargo, se pensaba que el cuerpo tenía que permanecer intacto para que el alma pudiera continuar su viaje. Una vez liberada del cuerpo, el alma necesitaría orientarse por lo familiar. Por esta razón, fueron pintadas con historias y hechizos del libro de los muertos para recordar al alma lo que estaba sucediendo y qué esperar, así como con inscripciones conocidas como los textos de las pirámides y los textos del ataúd, que narrarían eventos de la vida de esa persona. Los antiguos egipcios creían que el Ka permanecía en el cuerpo y si éste se descomponía, el Ka desaparecería con el cuerpo. Sin embargo, en un principio los primeros embalsamamientos solo eran accesibles para los faraones y su proceso no era tan elaborado como en el Imperio Nuevo, que fue la etapa dorada de la momificación donde la plebe también podía acceder a ellas. Dentro de cualquier periodo, la calidad de la momificación variaba dependiendo del precio pagado por ella. Las momias mejor preparadas y conservadas son de las dinastías 18 a 20 del Imperio Nuevo e incluyen las de Tutankamón y otros faraones famosos. Este es el proceso general de este periodo, el que se describirá a continuación. El proceso de momificación tomaba 70 días. Los sacerdotes especiales trabajaban como embalsamadores tratando y envolviendo el cuerpo. Más allá de conocer los rituales y oraciones correctos que se realizarían en varias etapas, los sacerdotes también necesitaban un conocimiento detallado de la anatomía humana. 2 o 3 días después de la muerte, el cuerpo era llevado a los embalsamadores, quienes trabajaban a orillas del Nilo, ya que necesitaban agua en abundancia. Se colocaba al difunto sobre una mesa de piedra o de madera o incluso de alabastro, cuyas patas y su decoración tomaban la forma de león. También se empleaban otras más pequeñas para depositar los órganos del difunto. El primer paso del proceso fue la eliminación de todas las partes internas que pudieran descomponerse rápidamente. El cerebro se extraía insertando con cuidado instrumentos especiales enganchados a través de las fosas nasales para extraer trozos de tejido cerebral. Fue una operación delicada, una que fácilmente podría desfigurar el rostro. Para que el cerebro saliera por la abertura, se vertía natrón, carbonato de sodio, para disolver los restos del cerebro. Luego se rellena el cráneo con ungüentos, aceites vegetales y resina. Luego, los embalsamadores extraían los órganos del abdomen y el pecho a través de un corte que generalmente se hacía en el lado izquierdo del abdomen. Dejaban solo el corazón en su lugar, creyendo que este era el centro del ser y la inteligencia de una persona, aunque también podía ser sustituido por un escarabajo. Los otros órganos se conservaban por separado. Estos eran el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos, los cuales eran colocados en frascos o vasos llamados vasos cánopos, bajo la protección de 4 dioses especiales llamados hijos de Horus, representados en las tapas de estos vasos. Anset, vasija con tapa en forma de cabeza humana que guardaba el hígado. Duamutef, vasija con tapa en forma de chacal con el estómago. Hapi, vasija con tapa en forma de cabeza de papión o babuino donde se depositaban los pulmones. Kebeshenuef, vasija con tapa en forma de cabeza de halcón que contenía los intestinos. Estos eran enterrados junto con la momia. En momias posteriores, los órganos fueron tratados, envueltos y reemplazados dentro del cuerpo. Aún así, los frascos cánopos sin usar continuaron siendo parte del ritual del entierro. Luego los embalsamadores eliminaban toda la humedad del cuerpo. Esto lo hacían cubriendo el cuerpo con natrón, un tipo de sal que tiene grandes propiedades secantes, y colocando paquetes de natrón adicionales dentro del cuerpo. Este tratamiento duraba entre 35 y 40 días, de forma que el cuerpo totalmente deshidratado ya no se descomponía. Cuando el cuerpo se secaba por completo, los embalsamadores retiraban los paquetes internos y lavaban ligeramente el natrón del cuerpo.
El resultado fue una forma humana muy seca pero reconocible. Para que la momia pareciera aún más real, se rellenaron áreas hundidas del cuerpo con lino y otros materiales y se agregaron ojos postizos. Se utilizaban varios tipos de telas según la escala social y el proceso era más elaborado o menos. En el proceso de vendaje era el momento de introducir los amuletos envueltos en papiro entre las vendas que recogían textos del libro de los muertos. La caja torácica era rellenada con lino impregnado de resina y líquidos aromáticos. Para los de la clase social más baja, con serrín de madera. Se empezaba a vendar por los dedos, después las extremidades y finalmente todo el cuerpo, a veces incluso envolviendo cada dedo de la mano y del pie por separado antes de envolver toda la mano o el pie. Los brazos eran colocados cruzándose encima del pecho. Una vez terminado el proceso, las vendas eran rociadas con resina o ungüentos. Mientras se realizaba este proceso, un sacerdote que portaba una máscara del dios Anubis recitaba las fórmulas de encantamiento correspondientes. A veces se envolvía el cuerpo ya vendado con un sudario y se cubría con una red de cuentas de losa desde los hombros hasta los tobillos. Sobre el pecho se podían colocar un escarabajo alado y las imágenes de los 4 hijos de Horus, los dioses protectores de los órganos internos. De esta manera, el cuerpo quedaba protegido. La cabeza de la momia se cubría por una máscara pintada y en el caso de momias reales, la máscara funeraria podría ser de oro como la encontrada en la momia de Tutankamón. Aunque la preparación de la tumba por lo general había comenzado mucho antes de la muerte real de la persona, ahora había una fecha límite y los artesanos, trabajadores y artistas trabajaban rápidamente. Había mucho para colocar en la tumba que una persona necesitaría en el más allá. Se prepararon muebles y estatuillas, también pinturas, murales de escenas religiosas o cotidianas y listas de comida u oraciones. También se incluirían muñecos chapti. Dado que la otra vida se consideraba una versión eterna y perfecta de la vida en la tierra, se pensaba que allí había trabajo, al igual que en la vida mortal. El chapti realizaría estas tareas para que el alma pudiera relajarse y disfrutar. Los muñecos chapti son indicadores importantes para los arqueólogos modernos sobre la riqueza y el estado del individuo enterrado en una determinada tumba. Cuantas más muñecas chaptis, mayor sería la riqueza. Terminadas a través de un proceso mágico, estos modelos, imágenes y listas se convertirían en algo real cuando se necesitaran en el más allá. El funeral fue un evento público en el que, si se podía pagar, se contrataba a mujeres como dolientes profesionales. Estas mujeres eran conocidas como las cometas de Neftis y animaban a las personas a expresar su dolor a través de sus propios llantos y lamentos. Hacían referencia a la brevedad de la vida, pero también daban seguridad del aspecto eterno del alma y la confianza de que el difunto pasaría por la prueba del pesaje del corazón en el más allá por Osiris para pasar al paraíso. Ya todo estaba listo para el funeral. Finalmente la momia se introducía en uno o varios sarcófagos encajados uno dentro de otro y se entregaba a la familia para comenzar con los ritos funerarios. El entierro, que contaba con tantas fases como el propio embalsamamiento, vivía su momento más trascendental con el ritual de la apertura de la boca, los oídos y la nariz para devolver los sentidos al difunto, así podría alimentarse y respirar en el más allá. Si con el Imperio Nuevo se alcanzó casi la perfección a partir de la dinastía 21, la técnica de la momificación entró en decadencia. La costumbre de maquillar las momias fue lo primero que se abandonó, seguido de la introducción de las vísceras en los vasos cánopos y el minucioso vendado. La llegada de una dinastía procedente de Macedonia al trono, los Ptolomeos, unidos a la influencia griega y luego romana, sumieron en un progresivo declive a la religión de los antiguos egipcios. A medida que el antiguo reino se debilitaba, los templos oficiales cayeron en decadencia y sin su influencia centralizante, la práctica religiosa se volvió fragmentada y local al tiempo que se propagaba el cristianismo por Egipto en el tercer y cuarto siglo después de Cristo. La religión milenaria y sus costumbres fueron desvaneciéndose hasta morir.